sobre la importancia de la autovigilancia en casa para detectar o para la detección temprana de COVID-19 y cuál es la importancia de llevarla a cabo y cómo se hace, etcétera. Estamos hablando de muchas cosas en estos tiempos. Está nuestra atención, si se puede llamar así, distraída con el advenimiento ahorita de las vacunas y lo que ocurre en ese sentido. Lo cierto es lo siguiente: la vacunación es algo extraordinario, el hecho de que tengamos la posibilidad de tener actualmente vacunas y que podamos pensar en que en un futuro vamos a tener una proporción grande de la población vacunada, es algo completamente extraordinario. Sin lugar a dudas, y ahorita el doctor Tello lo estaba mencionando, uno de los avances, si no es que podríamos pensar que quizá el avance científico en el campo médico más trascendente de todos los tiempos ha sido la vacunación. Lo tomamos como si fuera nada, porque ya no nos acordamos de la gravedad de tener enfermedades como polio, como viruela, como tantísimas enfermedades que ahora nos parecen pues prácticamente irrelevantes porque tenemos vacunación. Todos estos avances se han dado siempre a través de la historia, a través de mucho tiempo de desarrollos tecnológicos, científicos, médicos, y ahora con COVID-19 se ha dado algo extraordinario, que es el advenimiento de las vacunas en un periodo de tiempo que jamás pudimos imaginar antes. Esto es extraordinario, va a quedar en la historia, en los anales de la historia, seguramente como uno de los avances médicos y científicos más trascendentes de todos los tiempos. Sin embargo, necesitamos aterrizar en nuestra realidad, y la realidad es esta. Las vacunas no son un remedio milagroso, no van a ser un remedio milagroso para lo que está ocurriendo. Hay muchas dudas, preguntas que quedan todavía de las vacunas, como ya muy bien lo acaba de decir el doctor Tello, desde luego. No son ese tipo de dudas que circulan como, vamos a decir, como leyendas urbanas de nos vamos todos a infectar con la vacuna o nos van a poner un chip que nos va a perseguir toda la vida. No me refiero a eso. Es decir, sabemos que estas vacunas son seguras, para eso se han hecho estudios muy serios al respecto. Los estudios, si bien se han hecho rápido, no se han hecho al vapor, y esto es muy importante señalarlo. Entonces, sabemos que las vacunas que están ahorita administrándose son seguras, tenemos información al respecto de su eficacia, pero no sabemos muchísimas cosas. No sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad que una vacuna confiere, no sabemos cuál va a ser el efecto de que ahora se estén propagando tantas variantes del virus sobre la inmunidad que las vacunas confieren, y lo cierto es esto: entre que si son peras o son manzanas, entre que tenemos buenas vacunas, que si tenemos un buen o mal programa de vacunación, etcétera, aquí en México se siguen infectando y muriendo miles de personas cada semana. Diario, desde el mes de diciembre, se han muerto en promedio alrededor de 1,000 personas de COVID-19 en nuestro país. Entiendo que todos estamos cansados, todos quisiéramos que esta pesadilla de la pandemia pasara, y sin duda tarde o temprano pasará. Pero hoy necesitamos encontrar la forma de disminuir la pérdida de vidas. Y para disminuir la pérdida de vidas de COVID-19 solo hay dos cosas que se pueden hacer. Uno, la pérdida de vidas de hoy, la que se está dando hoy, la que se va a dar mañana, la semana que entra. En el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y aquí a finales de año, ¿sí? Esas muertes no se van a detener con la vacunación. Entonces está muy bien que hablemos de vacunas, que estemos todos claros de qué se trata, cuáles son los mitos, cuáles son las realidades, y sin duda en estos webinars seguiremos hablando sobre las vacunas, que es un tema muy importante que debemos abordar, pero hoy por hoy necesitamos encontrar la manera de disminuir la pérdida de vidas, y esto lo podemos hacer solo mediante dos mecanismos. Uno, controlar los contagios de la enfermedad. Por eso es que en cada uno de estos webinars que iremos dando cada 15 días, vamos a iniciar siempre con un segmento de prevención de contagio. Prevención de contagio vía, como bien lo acaba de decir el doctor Marco Sánchez, la parte de los aerosoles es importantísimo y no se habla suficiente sobre los aerosoles en nuestro país. Se sigue hablando mucho sobre lavado de manos. Entonces está muy bien, hay que lavarse las manos, sin duda, ¿no?
pero cuando sabemos que la mayor parte de los contagios provienen de la vía aérea, de la vía respiratoria por medio de aerosoles, es esa la vía que necesitamos detener de contagio, ¿no? Entonces vamos a hablar prevención de contagio, esta es la forma de disminuir la pérdida de vidas, y la segunda es la atención temprana de pacientes. Estas son las dos maneras que podemos, independientemente de qué ocurra, si nuestras autoridades hacen mejor las cosas, no las hacen bien, las hacen, pase lo que pase. Nosotros, como sociedad civil, como población, como seres humanos, lo que es importante hoy por hoy es que después de que esta tragedia pase, sigamos aquí. Que nuestros seres queridos sigan aquí, ¿sí? Y para eso necesitamos cuidarnos. Y ahora esto de, yo sí me cuido, hay que cuidarse, sí, sigamos cuidándonos. Como que ya son palabras huecas, todo el mundo dice hay que seguirnos cuidando, pero la verdad es que mucha gente no sabe cómo carambas es que uno se tiene que cuidar. Y por eso es la intención de hacer estos webinars. Entonces, la prevención del contagio y la atención temprana. Lo que voy a hablar ahorita es autovigilancia, que sirve para la detección temprana de COVID-19 y para que una persona, una familia, empoderarnos con información sobre nuestra propia salud que nos permita tomar decisiones que sean conducentes a tratar de la mejor manera posible la enfermedad. Entonces, pues, la estrategia que hacemos en Salvemos Conciencia, esto lo he dicho varias veces, voy a repetir un par de cosas que he dicho en otras presentaciones, pero creo que vale la pena ahondar y volver a hacer hincapié sobre esto. En Salvemos Conciencia tratamos de llevar lo que entendemos como una estrategia integral de salud, a la que llamamos COVID-19 VTOE. VTOE es el nombre que lleva nuestro protocolo médico y las siglas significan vigilancia y tratamiento oportuno escalonado. Este es el protocolo médico que manejamos. De ahí que la plataforma y mucho de lo que hacemos lleva estas siglas de VTOE. Entonces lo digo nada más para que entiendan de dónde proviene y qué significa. Lo que nosotros estamos impulsando en Salvemos Conciencia es una estrategia integral de salud durante la pandemia, ¿no? Y quién sabe, ya no solo durante la pandemia. COVID-19, el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse. Es una enfermedad con la que vamos a tener que aprender a vivir, pero vivir, no morir, ¿sí? Y para aprender a vivir con ella necesitamos la inteligencia suficiente, la información suficiente para saber qué acciones son realmente adecuadas y nos permiten tomar decisiones para salvarnos del contagio y si nos contagiamos, ponernos en la mejor posibilidad de salvar nuestras vidas. Entonces, lo que vemos es no solo la atención de pacientes, no solo la información, lo vemos como una cuestión estratégica en donde es la información. De ahí lo que hacemos, el sitio de internet que tenemos, la información que tratamos de dar a la gente, y ahora estos webinars. Ahora vamos a estar haciendo estos cada 15 días, vamos a intercalar con otros que son específicos para los profesionales de la salud. Les quedamos a deber uno muy importante, que era la introducción a nuestro protocolo médico, en donde la vez pasada que hicimos ese webinar, tuvimos un problema y no pudieron entrar muchas personas que era importantísimo que pertenecen también a profesionales de la salud, como personal de enfermería, odontólogos, médicos incluso paramédicos, etcétera, que solicitaron acceso y por una cosa y otra no se logró de esa manera. Vamos a abrir un webinar de introducción al protocolo médico para todos los profesionales de la salud. Espero que esto lo estemos haciendo ya con un poco de suerte la semana que entra lo haremos. Mientras, para la población en general, como es lo que es muy importante para nosotros es la información que permite empoderar a las personas y los individuos, a las familias, para saber cuáles son las acciones concretas, inteligentes, que permitan estar en un estado, permanecer en el mejor estado de salud durante la pandemia. Para ello, la información que proporcionamos tratamos que sea siempre basada en evidencias, información científica, que sea además de utilidad de primera mano para todos. Entonces, eso, la información, el acompañamiento emocional, que es una de las partes que le damos mucho hincapié en Salvemos Conciencia,
La atención médica temprana, desde luego, sobre estas dos partes, vamos a ahondar en futuros webinars, ya hablamos bastante el pasado sobre atención médica temprana. El que sigue vamos a hacer pláticas sobre el acompañamiento emocional para pacientes COVID-19, familias que tienen seres queridos que están infectados o bien que han fallecido, ¿verdad? Por COVID-19, que cada día son más las familias afectadas en ese sentido. Hoy me quiero enfocar en la autovigilancia en casa. La autovigilancia es parte de esta estrategia integral en donde se incluye la parte de información y desde luego la atención médica temprana. La atención médica temprana, lo voy a decir con todas sus palabras, la atención médica temprana contra COVID-19 salva vidas. Punto. Siempre que COVID-19 se siga viendo como una enfermedad que va a ser tratada o que debe ser tratada a nivel hospitalario, y peor todavía si se le ve como una enfermedad que va a ser tratada solo a nivel crítico, es decir, en terapia intensiva, cuando el paciente requiere intubación y toda una serie de maniobras médicas que ya rayan en lo heroico, se va a seguir muriendo mucha gente. Esa es la realidad. Se va a seguir muriendo mucha gente. Para que la gente deje de morir, se necesita prevención y atención temprana. Esa es la clave. Para eso se necesita autovigilancia en casa. Y ahora voy a tratar de explicar por qué. Primero, la importancia de esto, que también he dado esto varias veces, pero yo creo que no se puede hablar suficiente de la importancia. El contagio, lo que necesitamos es detener el contagio, desde luego. Este es el punto central, sería la forma más expedita, más eficiente, más eficaz, más económica, pues, de controlar la pandemia. Esto es un punto del cual nunca hay que quitar el dedo de ese renglón. Hasta que no tengamos una proporción entre el 70 y el 85% de la población general inmunizada, o se tenga una terapia o varias terapias que permitan tratar con efectividad la enfermedad temprana, lo que necesitamos seguirnos enfocando es en detener los contagios. Y los contagios se detienen mediante dos vías, uno que es la prevención y otra que es la contención. La prevención es lo que hacemos nosotros, todos nosotros, cada uno de los ciudadanos de este país, en las ciudades grandes, en los pueblitos, en las zonas rurales, en las zonas urbanas y en todas partes. Lo que necesitamos es hacer prevención. Y como ya hablamos la vez pasada, la importancia del uso del cubrebocas, hoy creo que hicimos un esfuerzo muy importante por hablar sobre ventilación, que es un tema del que seguiremos hablando reiteradamente porque es uno de los puntos centrales para la prevención de los contagios. Entonces, el uso del cubrebocas, la ventilación, la distancia desde luego y la educación, que es lo que estamos tratando de hacer, es decir, la información. Si la gente tiene la información adecuada, la gente no es renuente a seguir instrucciones. La gente se vuelve renuente a seguir instrucciones cuando la información es contradictoria, incompleta, insensata, no le es práctica. Si se da la información completa, esto ayuda mucho a que las personas sigan las instrucciones que se les dan. Entonces necesitamos prevención. Esto es lo que nosotros podemos hacer y no hay manera. Que el gobierno haga bien o mal las cosas no nos exenta de nuestra responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de incidir en ese brazo de la prevención. Ahora, la contención es cuestión del gobierno, que es, pues desde luego, lo que nunca ocurrió en nuestro país, que es ampliar la capacidad de pruebas diagnósticas, ¿verdad? Suficiente para poder detectar a números importantes de asintomáticos, puesto que los asintomáticos son quienes dispersan más los contagios de COVID-19. Entonces, esto nunca ha pasado, hacer buen rastreo de contactos. Esto es lo que permite detectar a los asintomáticos. Aislamiento de los casos positivos, ¿no? Ya sea aislamiento domiciliario o un aislamiento vigilado en centros de aislamiento, como se hizo en Corea del Sur, en otras partes, qué sé yo, y el seguimiento de los casos, desde luego, ¿no? Aquí se habla mucho, se dan gráficas donde se dice tantos casos activos, tantos casos recuperados, y a saber, México no tiene la más remota idea cuántos casos activos hay y cuántos casos se han recuperado, porque lo único que se hace es sacar una cifra de la manga, en donde todos aquellos casos que fueron reportados en los últimos 14 días se consideran como activos y los que tienen más de 14 días se consideran como recuperados, al menos que se hayan muerto, ¿no? Esto es una falacia,
porque hay mucha gente con COVID-19 que después de 25 o 30 días sigue teniendo la enfermedad, sigue hospitalizado, pues para acabar pronto, o sigue teniendo la enfermedad activa, si bien tal vez ya no en la fase viral, pero sí siguen teniendo una enfermedad, siguen enfermos de COVID-19, suficiente para tener que permanecer todavía en casa, ¿verdad? Recuperándose, convaleciendo. Entonces, esas cifras de recuperados activos, pues son una falacia, ¿no? No se sabe por qué, pues porque no hay seguimiento de casos en nuestro país, lamentable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, vivimos en un país en donde no se hace contención epidemiológica, punto, no se hace. Entonces, todo depende de que nosotros hagamos buena prevención. Ahora, incluso si el 100% de la población siguiera todas las medidas al 100%, siempre continuarían habiendo enfermos. Va a seguir habiendo enfermedad, porque vivimos en un país que no hace contención. Entonces, siempre van a seguir habiendo enfermos. Y habiendo enfermos, hay que saber entonces cómo disminuir la muerte, porque finalmente este es el punto central. Disminuir los contagios es disminuir la cantidad de enfermos. Ahora, tratar bien a los enfermos es disminuir la cantidad de muertos. Esa es la segunda meta cuando los contagios, por una o por otra razón, no se pueden detener. Entonces, la enfermedad, el 40% de los pacientes que padecen COVID-19 se cree que la padecen. Estas son cifras, aproximaciones de lo que sabemos, vamos a decir, como de forma generalizada a nivel mundial. Cada sitio tiene sus bemoles y sus diferentes porcentajes. Aquí en México, la última encuesta serológica, la única encuesta serológica que se hizo en sus resultados preliminares, que por alguna razón nunca han salido los que no son preliminares, sino ya los buenos, ¿no? Pero en los preliminares hablaba que el 70% de las personas infectadas en México habían padecido la enfermedad de forma asintomática. Pero la encuesta serológica no hizo una separación como la que estoy mostrando aquí. El 40% son verdaderos asintomáticos. Con ello me refiero a personas que desde que se infectan hasta que pierden el virus, vamos a decir, dejan de estar infectados, jamás presentaron un solo síntoma. Ninguno, en absoluto, ninguno. En la mayoría de estos casos, esas personas ni siquiera saben que estuvieron infectados. Ajá. Y la única manera de detectarlos es haciendo, vamos a decir, pues tienen un conocido, un familiar, un amigo, qué sé yo, que si tiene síntomas, a esa persona se le hace una prueba, sale positiva, y entonces, ¿cómo detectamos? Bueno, vemos sus contactos. Esta persona asintomática va a terminar siendo un contacto de este sintomático, así es como se le podría detectar, ¿ok? Generalmente estos ni siquiera saben que ahí están, al menos de que sean personas que pueden pagar sus propias pruebas diagnósticas, tienen un familiar o un amigo y dice, pues voy a hacer una prueba a ver si está infectado, sale positiva, ok. En fin, el 40% son así. Del 40 al 45% entran en algún momento de la enfermedad en lo que se conoce como una etapa de presintomatología, o sea, se clasifican como presintomáticos en algún momento. Quiere decir que estuvieron, es decir, que se les ve cuando no presentan síntomas, entonces en una etapa presintomática, pero eventualmente desarrollan síntomas, ¿ok? Sí, eventualmente desarrollan síntomas que son leves o moderados, 40 al 45%, queriendo decir que toda esta población representa entre el 80 y el 85% de toda la carga de enfermedad de COVID-19. Y entonces uno se pregunta, si solo el 15 al 20% de toda la carga terminan siendo severos, ¿por qué hay tan poco énfasis en atender a estas poblaciones si son quienes representan la mayor carga de la enfermedad? Uno, son quienes más contagian. Entonces, y esto pues es muy lógico, ¿no? No es difícil de entender. Es decir, no es física cuántica, ¿no? Es muy fácil de entender. Una persona que no se siente enferma, pues anda por el mundo haciendo su vida normal. Versus una persona, entre más enferma está, menos movilidad tiene. ¿Por qué? Pues porque se siente enferma. Y quien está ya muy, muy enfermo, pues ya está en un hospital o está postrado en una cama y ya no se está moviendo. La movilidad es lo que lleva a la dispersión de la infección. De ahí que son 80-85% de los enfermos quienes más propagan la enfermedad. Este es un grupo que se ha insistido en nuestro país
contra todas las evidencias científicas que no interesan. No interesan porque supuestamente se curan espontáneamente y no interesan, ¿no? A saber, la base de datos de la Secretaría de Salud de México, la base de datos que ya tiene cerca de 6 millones de casos registrados en la base de datos, no registra un solo caso asintomático de COVID, ni uno. Quiere decir que esa base de datos por mucho está registrando, pues, a un porcentaje mínimo de la enfermedad grave. En fin, lo que sí se necesita hacer es esto, atender a estas personas, atenderlos, y esto se puede hacer de forma realmente fácil, expedita y muy, muy efectiva. Atención ambulatoria mediante la vigilancia y el acompañamiento, el tratamiento oportuno de la enfermedad. Esto lleva a tener una proporción enorme de recuperados. Y ojo, con recuperados me refiero recuperados verdaderos, es decir, personas recuperadas que porque tuvieron la enfermedad de forma muy leve o de forma asintomática y llevaron un buen tratamiento durante la etapa de la infección, tienden a no tener secuelas duraderas de la enfermedad tampoco, ¿sí? Esto es muy importante porque estamos dejando toda una población de personas que van a arrastrar secuelas de la enfermedad durante los años y décadas por venir. Esto se va a convertir en un problema de salud, un problema social y un problema económico importante para los países que han dejado infectar a las personas y no, como el nuestro, y no han enfocado los esfuerzos en la atención temprana de pacientes. Entonces, para cerrar este círculo, estos asintomáticos pueden, bueno, los verdaderos asintomáticos nunca tienen síntomas, pero estos que en su etapa de presintomáticos luego se vuelven sintomáticos, si no reciben, muchos de ellos, una atención adecuada, se vuelven severos cuando pudieron no serlo, ¿ok? La enfermedad COVID-19 severa requiere siempre hospitalización. No es que todos se hospitalicen, pero todos deberían hospitalizarse cuando tienen COVID de forma severa. De las hospitalizaciones, las personas que padecen COVID-19 de forma severa, un porcentaje muy importante tiene este tipo de secuelas a largo plazo, que son un problema muy grave. Sabemos poco de esto, hay virtualmente ningún apoyo en nuestro país para la gente que tiene secuelas de COVID-19, entonces pues evitarlas es una muy buena estrategia y desde luego que mucha gente muere. En el sector público en nuestro país aproximadamente el 40% de todas las personas que se hospitalizan por COVID-19 se mueren. Es una cifra atroz. Esta cifra disminuye en el sector público, en el sector privado, perdón, desde luego, pero sin duda, pues es una tragedia, ¿no? Lo que queremos es evitar esta parte y esto se evita, desde luego, con la atención temprana, haciendo lo que queremos o lo que procuramos en Salvemos Conciencia, que es atender a estos casos de forma ambulatoria, con vigilancia, acompañamiento, tratamiento oportuno. Entonces, la intención es detener esta parte del brazo que es en donde deseamos disminuir, desde luego, las hospitalizaciones, las secuelas y la muerte. Entonces, ¿se pueden salvar todos? ¿Podemos evitar todas las hospitalizaciones? ¿Podemos asegurar que nadie va a quedar con secuelas o que nadie va a morir? La respuesta es no el 100%, pero sí un porcentaje mucho más grande de lo que ocurre hoy. Entonces, de ahí la importancia de esto. Ahora, para entender por qué la atención temprana sirve con COVID-19, primero hay que entender qué es la enfermedad, ¿no? COVID-19 se ha querido siempre y se sigue sin hablar suficiente sobre el tipo de enfermedad que es, porque se sigue hablando de COVID-19 como una enfermedad respiratoria. Y COVID-19 no es solo una enfermedad respiratoria. COVID-19 hoy se concibe como un síndrome microvascular tromboinflamatorio. Y para decir esto en castellano, en español coloquial, significa que no es una simple enfermedad, es un síndrome, quiere decir que tiene muchas partes, no es solamente una enfermedad que afecta al pulmón, sino que es un síndrome, ¿ok? 2, es microvascular, quiere decir que es una enfermedad que afecta a la microvasculatura, es decir, los vasos sanguíneos pequeñitos, los pequeños vasos sanguíneos.
y es de tipo tromboinflamatoria, que quiere decir que es una enfermedad protrombótica, es decir, que tiene, incita a la formación de trombos, o sea, de coágulos, a la formación de coágulos y a que se presenten procesos inflamatorios que se tornan nocivos. A saber, la inflamación es el primer mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos, después de la piel y las barreras físicas, ¿ok? La inflamación es nuestra primera línea de inmunidad innata, es decir, que ante un machucón, una quemadura, un golpe o una infección, ante cualquier tipo de agresión, hay un tipo de respuesta celular, que es la respuesta inflamatoria, que es inespecífica, pero son como nuestros soldados rasos, lo primero, la primera línea de defensa que tiene el ser humano contra cualquier tipo de agresión, ¿ok? Estos procesos inflamatorios son importantísimos en el grueso de lo que ocurre a nivel inmunológico como defensas en el ser humano. Entonces, entendiendo esto, que no es una enfermedad respiratoria, sino un síndrome microvascular que tiende a causar trombos y procesos inflamatorios que nocivos, entonces ahora podemos entender algunas partes de por qué esta enfermedad, sin tener un antiviral que sirva, sin tener un medicamento específico contra el virus, se puede hacer un tratamiento realmente bastante efectivo de las personas siempre y cuando se les detecte de forma temprana. ¿Por qué? Porque es la formación de trombos y los procesos inflamatorios lo que causan daño a los tejidos y a los órganos de una persona que tiene COVID-19, incluyendo el pulmón. Entonces, no podemos contra el virus. ¿Quién lucha contra el virus? El sistema inmune de la persona infectada. Sí, pero hay que dejar que el sistema inmune lo haga y lo hace entre 10, 14, 20 días, dependiendo de la persona. Todas las personas infectadas por COVID-19, tarde o temprano su sistema inmunológico lucha contra el virus y lo logra, pero durante ese periodo, que dependiendo de la competencia del sistema inmune de cada persona y de una serie de otros factores, de los cuales habló el doctor Francisco Espinosa en el webinar anterior, puede ser 10, 14, 20 días y algunos incluso más, ¿no? Entonces, lo importante es que durante ese periodo de infección, las personas no tengan daños tisulares y orgánicos, que tengan la menor cantidad posible de daños para que, uno, pues sobrevivan a la enfermedad y dos, tengan la menor cantidad de secuelas posibles. Entonces, pues sí, no podemos contra el virus, no, pero sí sabemos muy bien cómo controlar la inflamación y controlar la inflamación y controlar la coagulación, ¿verdad? Entonces, el virus aquí es un esquema. ¿Qué es lo que ocurre? El virus pues entra a nuestra célula. Esta es una célula, vamos a decir, esta es una célula, es un dibujito, ¿no? De una célula humana. ¿Cómo entra a la célula? Encuentra un receptor que se conoce como ACE2. Estos receptores ACE2 están presentes en muchas células, muchas líneas celulares de los mamíferos, ¿ok? Del ser humano, pues en este caso en particular, ¿no? El virus a través de estas, que son sus proteínas de espiga, ahora esa proteína de espiga está siendo como muy, se puso muy de moda con el asunto de las variantes, porque la mayor parte de las variantes tienen diferencias o afectan la secuencia, es decir, los genes que codifican para esta proteína de espiga. Entonces, y es la que le da esa característica como de corona al virus, ¿no? Que se ve como coronavirus. Entonces, entra al receptor ACE2 y entonces ocurre un proceso. El virus puede activar a las células vía dos mecanismos. Su mera presencia, es decir, el virus circulante, ocasiona la activación del complemento y de la respuesta inmunológica innata. ¿Esto qué significa en términos muy sencillos? Hay células del sistema inmunológico innato que detectan al virus y estas mandan señales para que se produzcan un tipo de proteínas que sirven de comunicación entre unas células y otras. Estas se conocen como citocinas proinflamatorias.
del tipo interleucina 1, 6, 8, el factor de necrosis tumoral, el interferón gamma, y hay muchas, pero en fin, estas células reconocen y empiezan a producir estas moléculas que son que incitan a la inflamación, para decirlo de forma muy sencilla. Se comunican con otras células vía estas moléculas y estas células producen más de esto y esto se crea reacciones inflamatorias como muy importantes. Esto puede ser a través del virus mismo o el virus ingresa a una célula. Vamos a decir, en este esquema, este es el interior de la célula, este es el exterior de la célula, ¿ok? Entonces, uno es la presencia misma en los espacios extracelulares del virus y también ingresa dentro de la célula, se replica, causa un daño directo a la célula que infecta, desde luego. Esta célula, pues, vamos a decir que es una célula endotelial, de esas células que recubren el interior de los vasos sanguíneos, vamos a decir como aquí. Este es el interior de un vaso sanguíneo. Y el virus infecta a esas células que son ricas en receptores ACE2. Entonces infecta a esa célula, se daña la célula y eso hace que la célula infectada se vuelve como un antígeno en donde estas células empiezan a producir más de estas moléculas proinflamatorias. Además, el daño a esa célula produce inflamación. Y el daño a las células endoteliales hace dos cosas. El daño a las células, más la señalización que produce la célula infectada, más el virus que circula, produce esto, muchas citocinas proinflamatorias. Y esto lleva a daños tisulares muy severos que ocasionan, desde luego, la inflamación misma, ocasiona daños tisulares muy severos y ocasiona que se formen coágulos. Es decir, propicia la formación de microcoágulos o pequeños trombos que circulan. El pulmón es un órgano particularmente sensible a este tipo de daño. De ahí que más del 90% de los pacientes que tienen COVID-19 y síntomas presentan algún tipo de síntoma pulmonar. Es decir, es el síntoma más frecuente, el síntoma pulmonar, pero no es el único. Entonces, si vemos ahora sabemos con claridad que la formación de estos coágulos que circulan a través de este mecanismo que tiene el virus durante el proceso de infección y de la inflamación lleva a daños neurológicos, renales, hepáticos, gastrointestinales, dermatológicos, endocrinos, cardíacos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando una persona que tuvo COVID-19 dice, es que me siento todo el tiempo como confundido, me sentía como confundido, como que se me iba la memoria a corto plazo, como... Sí, esos son los daños neurológicos que deja la formación de microembolias cerebrales que se ocasionan durante la enfermedad. Entonces, de ahí que es un síndrome. Tratar de verlo como una simple enfermedad respiratoria es una visión demasiado pequeña, obtusa y equivocada de lo que es COVID-19. COVID-19 es un síndrome que afecta a muchos órganos y tejidos del cuerpo y los afecta por esta razón. Desde luego hay daño celular directo, ¿ok? Pero hay daño en este sentido. De ahí que la enfermedad puede tratarse sin que necesariamente tratemos al virus, es decir, sin que necesariamente tengamos un tratamiento que sea antiviral. Podemos ayudar a la persona, claro, siempre y cuando se detecte de forma temprana. ¿Con qué? Pues controlando estos efectos que el virus tiene, es decir, manteniendo a la persona, si tenemos trombos, si tenemos inflamación y esto hace que baje la perfusión de sus órganos, es decir, que baje la oxigenación que sus órganos reciben, pues ¿qué hacemos? Controlamos la oxigenación. Esa es una. Hay que controlar la oxigenación. Luego, si esto es una cuestión inflamatoria, ¿qué hacemos? Controlamos el proceso inflamatorio. 2. Si esto, además, produce trombos, coágulos, ¿qué hacemos? Pues controlamos la coagulación. Y si además de eso, en el proceso, vigilamos que esas personas más expuestas
cómo los adultos mayores, aquellos que tienen enfermedades como diabetes, como hipertensión, se les vigile sus comorbilidades o enfermedades preexistentes, pues tenemos un combo maravilloso de cómo se puede atender de forma temprana a una persona con COVID-19, en donde desde luego el tratamiento no pretende acabar con el virus, porque no, ahorita no tenemos eso disponible, pero sí controlar el avance de la enfermedad en la persona para que no se ponga grave, ¿ok? Entonces, ¿por qué es tan importante la autovigilancia? Voy para allá. Entonces, esta gráfica, primero, quiero decir que me la tomen con un grano de sal, ¿eh? Estos no son datos reales, está hecha con fines didácticos, o sea, esto está hecho para fines educativos únicamente, para que se entienda como que la relación entre la dinámica de reproducción del virus y una escala de tiempo y qué es lo que está pasando en el pulmón y en la sintomatología de una persona. Entonces, ahorita se las explico. Esto primero tengo que decir que este es algo que dio el doctor Zafa Mote de la Universidad de Maryland, que puso en su Twitter y después Fernanda de la Torre lo tradujo. Y entonces aquí les doy el crédito porque en realidad no es invención mía, sino de ellos, que lo hicieron precisamente con esa, o sea, está basado desde luego en lo que ocurre, pero nada más que me lo tomen que estos porcentajes pues no son así exactos, ni estos son exactos, ni los días, etcétera. Es para que se entienda qué es lo que está ocurriendo. Entonces, miren, esto para en las barras lo que tienen es los segmentos rojos son supuestamente pues lo que sería la propagación del virus, o sea, que el virus va avanzando, 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 propagándose, causando daño, vamos a decir, ¿qué tanto daño va causando el virus? Pulmonar, en este caso hablamos daño pulmonar, ¿ok? La parte verde de las barras, entonces, es que el porcentaje del tejido pulmonar es sano, tejido sano, ok. Y lo que en porcentaje, ¿no? En barras al 100%, ok. Y días, vamos a decir, este es el séptimo día, el octavo día, el noveno, el décimo, el onceavo, que podría ser en otra escala de tiempo. Esto depende de cada individuo, pero para que tengan una idea, ¿ok? Y entonces, lo que aquí vemos es esto. De repente hay personas que vienen y dicen, no, hombre, es que ayer estaba perfecto. El señor estaba perfecto ayer. Y hoy de repente lo llevamos al hospital y ya está intubado. ¿Qué pasó? Pues esa persona que llegó al hospital y que ayer o antier estaba perfecto y hoy llegó directo a intubarse a terapia intensiva, lo que le pasó fue esto. Y ojo, porque mientras que sí ocurre de forma relativamente silenciosa, hay manera de detectarlo. Lo que sucedió es esto, vamos a decir, al séptimo día esta persona se siente perfectamente bien, cree que no tiene nada, incluso sabe que está infectada, pero dice, no, pues yo me siento muy bien, me estoy tomando lo que mi médico me mandó, etcétera, y voy bien. Lo que esta persona no se ha dado cuenta es que trae el 5%, por decir algo, o sea, el 5% del pulmón ya dañado, ¿ok? Y se siente muy bien, y luego va al octavo día y ya trae el 10% del pulmón dañado y se sigue sintiendo bien, ¿no? O sea, trae el 20% del pulmón dañado al día siguiente y pues, no sé, empieza a sentirse un poco raro, pero nada importante, y como acá los mexicanos pensamos que hasta que no estemos ya tumbados tenemos que seguir, o sea, no vamos a ir a buscar un médico, pues sigue avanzando la enfermedad, 20% en el día 10 tal vez empieza a sentir un poco de falta de aire, pues sí, pero ya trae casi la mitad del pulmón dañado, ¿sí? Y entonces al siguiente dice, no, pues sí, ahora sí ya me siento muy mal, va a traer el 80% del pulmón dañado, lo intuban de inmediato y a los 5 días se muere, ¿no? Ok, a ver, ojo, este daño que va ocurriendo se conoce como hipoxia silenciosa, o sea, es decir, las personas, esto es algo muy particular de COVID-19. La hipoxia significa que hay una baja de oxígeno en la sangre. Esto se puede detectar con este tipo de aparatos que se llaman oxímetros, ¿ok? Oxímetros de pulso. Entonces, esto se puede detectar, ahorita voy a hablar de ello, pero con COVID-19 esto ocurre, está ocurriendo este fenómeno que no es afín a otras infecciones pulmonares, es decir, conforme la enfermedad, una enfermedad pulmonar avanza, la hipoxia se detecta, es decir, la persona cuando baja de un cierto porcentaje de saturación de oxígeno en la sangre, comienza a sentirse mal. Se siente mal, se siente mareado, se siente débil, se siente falto de aire, pero no con COVID-19.
Hay personas que están saturando bajísimo, bajísimo, y que realmente dicen, no, no, pues está normal, no lo detectan. La razón por la que se da la baja de oxígeno se conoce como hipoxia. En COVID-19 se le llama este fenómeno hipoxia silenciosa o hipoxia feliz, que se ha hablado mucho acerca de este término. ¿Por qué se da? Se tienen varias hipótesis de por qué se da. Hay quienes creen que es por la forma como colapsan los alvéolos pulmonares en una persona. Hay quienes creen que es un problema de los sensores en las carótidas aquí a nivel del cuello, que se supone que son los sensores que detectan los niveles de oxigenación y eso lo remiten al cerebro para que la persona para que se sientan síntomas. O sea, se tienen diferentes teorías de por qué. El por qué lo sabremos tarde o temprano. Lo que es cierto es que ocurre, y lo que ocurre es hipoxia silenciosa. Esta persona aquí empieza a tener baja de oxigenación, pero sus síntomas él no lo detecta. Aquí tiene más pulmón dañado, seguramente su oxigenación va disminuyendo. Esta gráfica la voy a mejorar así, le voy poniendo la baja de oxigenación, que creo que es lo que le hace falta aquí, ¿no? Y va más y más. Sí, pero aquí cuando ya se fue al hospital, a lo mejor estaba saturando 70 y entonces ya llegó a intubarse, pero ya no hay nada más que hacer. Es decir, cuando el daño pulmonar ya es tan avanzado, es muy problemático que exista una manera de ayudar a esa persona a nivel hospitalario. Entonces, de ahí que nosotros promovemos activamente la autovigilancia en casa, porque esto puede ser un mecanismo que ayude. La autovigilancia en casa es sencillísima, sencillísima. Todas las familias lo pueden hacer. Lo que promovemos es no empiecen a hacer autovigilancia cuando estén enfermos. O sea, bueno, si no lo han hecho antes, cuando estén enfermos empiecen a hacerlo. Pero empiecen hoy, ahorita, mañana en la mañana, pidan un oxímetro, un termómetro y empiecen a hacer autovigilancia en casa. Estamos en medio de una pandemia y lo que necesitamos es estar aquí cuando la pandemia termine y que nuestras familias y nuestros seres queridos también lo estén. ¿Cómo lo logramos? Así, como dije al principio, cuidándonos del contagio y si nos infectamos, tratándonos de forma temprana. ¿Y cómo podemos asegurar eso? Así. La autovigilancia requiere un pequeño paso de preparación y después 4 pasitos que son muy fáciles para llevar a cabo la autovigilancia y después saber cómo interpretar eso, ¿ok? Entonces, los llevo de la mano. En Salvemos Conciencia ya hicimos un formulario. Este es nuestro formulario que pueden descargar en el sitio salvemosconciencia.org. Nuestro sitio la semana que entra va a ser nuevo, mejorado, extraordinario sitio. Espero que les sirva a todo el mundo mucho más el sitio nuevo que vamos a tener a partir de la semana próxima. Hoy por hoy, en el sitio que tenemos pueden ir a la sección de descargas, ahí pueden descargar el formulario, o pueden ir a la sección de recomendaciones contra COVID-19 y también ahí hay una liga para descargar el formulario. Nuestro formulario en la parte superior, ahora claro, no tienen que hacer este formulario, pueden hacerlo en una libreta, en un cuadernito, en una hoja de Excel. Esto se los proporcionamos nada más para facilitar las cosas. Si se les facilita haciéndolo con nuestro formulario, háganlo. Si no, hagan su propio, hagan anotaciones. Es igual, el chiste es que lleven los registros. Entonces, si se les facilita, descárguenlo y les explico en la parte superior, es una explicación de qué necesitan. Cosas muy sencillas que ahorita nada más es como un checklist. Es decir, ¿qué necesitan? Un formulario por cada persona, un oxímetro por familia, un termómetro por familia, ¿no? Entonces, los oxímetros, pues hay de colores y de no sé qué. Todos los oxímetros de pulso básicamente son iguales. Esto sirve para toda la familia, con uno que tengan, a excepción de que dentro de los miembros de su familia tengan algunos bebés. Si son menores de 1 o 2 años, de 2 años, requieren unos oxímetros pediátricos, porque sus deditos son demasiado pequeñitos para aquí alcanzar. Entonces necesitan oxímetros pediátricos, que pueden tomarse, hay unos que son de pulsera, que se pueden tomar en el piecito del bebé, o así hay otros que se pueden tomar en el lóbulo de la oreja y así. Pero en términos generales, salvo que sean bebitos, los oxímetros son estos, iguales para todos. Este les sirve para tomar tanto la oxigenación como la frecuencia cardíaca, el pulso, ¿ok? Uno es suficiente para toda la familia, nada más el formulario sí es uno por persona, ¿ok? Y entonces aquí tenemos una serie de instrucciones, véanlo con calma, ¿no? Les decimos los 4 pasos, que es eso, que tienen que medir la oxigenación, el pulso, la temperatura,
y su estado general de salud, con una tablita que les damos aquí, que es normal, regular, mal, muy mal, y irlo aquí anotando. Y cómo eso se interpreta, que ahorita se los voy a decir. En fin, es algo muy sencillo, dejamos esto en el formulario para que todo el mundo tenga las instrucciones claras y demás, y damos espacio para aquellos que son hipertensos y son diabéticos. Son columnas opcionales de sí registrar su presión sanguínea, su tensión arterial y su glucosa, ¿no? Para los que son diabéticos y son hipertensos, esto es el pan de todos los días para ustedes. Así que les dejamos esas columnas para los que puedan registrarlo también junto con su autovigilancia. Entonces, esta es la parte de arriba. La parte de abajo, entonces, es algo muy sencillo. Lo pueden llenar, nuestro formulario está hecho para que si lo descargan a su disco duro, ahí lo pueden llenar, o sea, digitalmente, o lo pueden imprimir, llenarlo a mano, como ustedes quieran, pero guarden los registros y háganlo para toda la familia. Su nombre, su edad, su sexo, su peso, su estatura, qué sé yo, ¿no? Fecha y hora, una vez al día. Esto es lo ideal, que lo hagan una vez al día, a excepción de que estén enfermos o de que sean positivos a COVID-19, y ahorita voy a dar esas excepciones. Registren su oximetría, su pulso, su temperatura, su estado general del 1 al 4, y como dije, presión arterial, glucosa, etc. Y pueden descargar tantos formularios como quieran. Todo lo que hacemos en Salvemos Conciencia, desde luego, es gratuito, o sea que tienen acceso a todo es información abierta. Pueden descargar, guardar, imprimir, lo que gusten, que encuentren en nuestra página de internet. El chiste es hacerlo. Entonces, uno es conocer su oxímetro, ¿no? ¿Qué hace el oxímetro? El oxímetro les va a dar dos medidas. Una que aparece así, como un signo de porcentaje, que es porcentaje SpO2, esto es lo que indica la saturación de oxígeno, porcentaje de saturación de oxígeno arterial, ¿no? Entonces, esto es su oxigenación, vamos a decir. No confundir, y siempre hay que estar muy atentos de cuál es cuál. La otra es la frecuencia cardíaca o pulso, que significan los latidos por minuto que tiene su corazón. Y dependiendo del oxímetro, en español es latidos por minuto, aquí aparece latidos por minuto, o si está en inglés es beats per minute, y entonces es BPM en lugar de LPM. Pero estas dos mediciones las va a dar cualquier oxímetro. Nada más no se confundan de cuál es cuál, ¿no? Eso es lo importante. Y algunas cosas que la gente le brinca, ¿no? O sea, que a veces tengo mediciones como que un poco diferentes y no sé cómo, por qué a veces me dan mediciones distintas. Entonces, hay cositas que hay que cuidar. En nuestra página de internet está toda esta información disponible, o va a estar en cuanto esté en la nueva página de internet. Entonces, factores que afectan la sensibilidad de su oxímetro. Primero, chequen que la batería, ¿no? Insuficiente batería o la batería baja. Ustedes necesitan tener la mano, ¿sí? No mover la mano. Mientras están tomando su medición, lo que recomendamos es muy sencillo, o sea, no es física cuántica, es muy fácil hacerlo. Uno, cuando vayan a tomar su oximetría, pues dejen la mano quieta, o sea, quieta, no estén moviendo el oxímetro por todas partes. La mano quieta, no doblen el dedo, o sea, el dedo recto, quieta la mano, que sus manos no estén demasiado frías o demasiado calientes, o sea, así normal, temperatura ambiente. Parece que estas variaciones en extremo, o sea, como las manos en extremo frías o en extremo calientes, pueden tener un efecto sobre la medición en el oxímetro. El exceso de luz ultravioleta en un cuarto parece que también afecta la medición del oxímetro. Si tienen las uñas demasiado largas, pintadas, o si son artificiales o postizas, ¿no? Esto es importante, ¿no? Que no tengan esto para que el oxímetro pueda medir bien. Ahora, ¿qué más? Posicionar la mano, se cree que hay que posicionarse. Si ustedes están en una posición sentados, pues pongan la mano donde quede como más o menos a nivel de su corazón. Esa es la posición ideal. Sentados, sin hablar, respirando normalmente, no como estoy yo ahorita, porque en el wiri wiri cambian las mediciones. Sentados, sin hablar, respirando normalmente, con la mano estática, el dedo extendido. Es muy sencillo, o sea, realmente. Y las mediciones pues sí cambian, claro, porque si yo respiro muy hondo voy a ver que sube la oxigenación, si saco el aire y dejo de respirar tantito voy a ver que baja, o si me pongo a correr baja. Entonces esto es normal, es lo que pasa con el oxígeno en la sangre cuando uno tiene movimiento o tiene, o respira más o menos, o etcétera, ¿no? Pero por eso se trata de que hagan siempre sus mediciones
en igualdad de circunstancias cada vez que las tomen para evitar estas variaciones. Entonces, en la preparación es muy sencillo, un formulario por persona, si quieren bájenlo aquí, si no les gusta, hagan su propio, hagan su formulario personalizado, un oxímetro, un termómetro. Cuando hablamos de termómetros, cualquier termómetro es bueno. Tienen uno de mercurio, estos son los más exactos, es la verdad. Cuestan 30 pesos en una farmacia. En cuanto al precio de un oxímetro, a ver, hay familias que sí, les va a costar trabajo conseguir el oxímetro. Estamos tratando de hacer algo y esto, pues sí, hago un llamado, ¿no? Si alguien sabe alguien tiene una empresa que gusta hacer un donativo en especie a Salvemos Conciencia de oxímetros, estamos súper abiertos a que eso ocurra. Nos gustaría tener la posibilidad de tener oxímetros para regalarle a las personas que realmente lo requieren y que no pueden comprar su oxímetro, ¿sí? Hay poblaciones que se han puesto en contacto con nosotros en Oaxaca y en otros estados, donde nos encantaría poderles mandar oxímetros para que su población pudiera llevar a cabo la autovigilancia en casa. Si alguien sabe de alguien que tuviera esta inclinación, pues Salvemos Conciencia estaría más que agradecido de algún donativo en especie donde nos puedan hacer llegar oxímetros, ¿no? Para que podamos regalar a la población. En fin, los oxímetros hoy por hoy cuestan entre 400 y 500 pesos. Si el oxímetro les cuesta mucho menos que eso, duden de que si es un oxímetro realmente de calidad o si es pirata. Ojo, si les cuesta mucho más que eso es porque les están viendo la cara. El oxímetro, el precio más o menos es entre 400 y 500 pesos, más o menos, ¿ok? Entonces, estos termómetros funcionan perfectamente bien. El de mercurio, desde luego, es el más exacto de todos. Si utilizan este tipo de termómetros o el de mercurio, tomen la temperatura axilar, o sea, en la axila, ¿ok? Tomen la temperatura en la axila. Si quieren verse muy modernos y muy sofisticados y quieren usar uno de estos infrarrojos, está bien, lo pueden hacer como gusten, lo que sea su preferencia. Nada más que si van a hacer esto, no hagan la tontería de los centros comerciales en donde toman la temperatura en la mano y eso. Estos infrarrojos, la temperatura debe ser tomada en la frente, ¿ok? En la frente. Entonces, y esta es la temperatura axilar, es como funcionan mejor. Da igual cómo lo hagan, pero háganlo. Entonces, con un termómetro, un oxímetro en casa, eso es más que suficiente para toda la familia, y nada más si los registros son para cada persona. Mediciones una vez al día. Entre menos variaciones tengan, van a ser más consistentes sus mediciones. Quiere decir que háganlo una vez al día, traten de que sea a la misma hora del día, que sea en el mismo dedo, bajo las mismas circunstancias, o sea, sentados, en reposo, ¿no? 2 minutos de reposo significa que se sienten en una silla 1 o 2 minutitos, respiren normalmente y entonces tomen su oxigenación. Esto es como tienen las mediciones más consistentes. Lo único es muy sencillo, como pueden ver. Manos limpias, secas, sin barniz de uñas y sin uñas artificiales. Esto es lo único que necesitan para preparación. Los 4 pasos de autovigilancia, pues ya los dijimos. Hay que registrar la oximetría, el pulso o frecuencia cardíaca, la temperatura y el estado general. Y con eso han terminado. Queriendo decir que pues yo les di ahorita una explicación, pero así como larga, para que se entendiera todo, pero realmente registrar la autovigilancia en casa es un proceso que les puede llevar no más de 5 minutos y que a la hora de la hora podría salvar sus vidas. ¿Por qué? Ustedes con la autovigilancia en casa pueden entender cuáles son sus signos basales, es decir, la oximetría, allá vamos, la interpretación de estos signos, ¿no? Esto es algo que es un poco difícil de tratar de decirlo siempre en blanco y negro, ¿no? Porque tiene sus bemoles y sus diferencias. Una persona que vive a nivel del mar tiende a oxigenar mucho mejor que una persona que vive en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos colegas en Monterrey, alguna vez dije, la saturación es 92 y se escandalizaron. Dijeron, no, lo normal es 94, no menos de 94, ¿no? Tal vez para ellos, pero pues aquí los chilangos, si saturamos 92, ya nos sentimos bastante contentos, ¿no? De nuestro nivel de saturación, pero tómenlo, no todo está labrado en piedra, o sea, son procesos biológicos. La biología es así, tiene sus variaciones, pero sí lo podemos hacer todo dentro de un rango. Y entonces ahí les va. Los signos
que ustedes ven para poderlos interpretar. Voy a simplificarles la información que aquí está, pero en términos generales la oxigenación es así. Entre 92 y 100 es la oxigenación normal. Lo que tenemos aquí en amarillo es lo que nosotros en Salvemos Conciencia consideramos como signos en observación. Es decir, que si cualquiera de estos caen en este rango, para nosotros ya serían pacientes que requieren de nuestro servicio, o sea, que requieren sí ser vistos por un médico, seguidos por un médico. Muchos van bien y no pasa nada, o sea, no requieren medicación, no requieren intervención, pero sí requieren acompañamiento y vigilancia acompañada por un médico. Entonces, salvo que todos los signos y demás estén completamente normales, las personas que tienen esto generalmente pueden simplemente autovigilarse en casa, incluso si están infectados, no pasa nada, o sea, se autovigilan, se aíslan y va. Ahora, si algo brinca de aquí en adelante, sí necesitan el acompañamiento de médicos para garantizar que no vayan a ir empeorando, ¿ok? Entonces, lo amarillo es donde sí necesitan la vigilancia de un médico, lo naranja es como limítrofe, ahí se puede llevar todavía en terapia ambulatoria, a distancia, en casa, sí, pero con el bemol de que si algo no va, ahorita les explico algunas cosas, como por ejemplo, cualquier persona que disminuya de su saturación 90%, que disminuya 90% de saturación, requiere tener una fuente de oxígeno externo, es decir, requiere de tener oxígeno suplementario. Entonces, este caso, que va, vamos a decir, menos de 90, pero hasta 86, es un caso que se puede tratar en casa, sí, incluso a distancia, sí, siempre y cuando la persona tenga acceso a oxígeno domiciliario. Si no tiene acceso a oxígeno domiciliario, esa persona necesita ir al hospital en donde le suministren el oxígeno, ¿ok? Entonces, estos son los casos que entran dentro de la terapia temprana, tratamiento temprano ambulatorio que se puede manejar a distancia. Ahora, todo lo que entre aquí en la columna roja son casos de emergencia médica. Cualquiera de estos significa que la persona tiene que acudir de inmediato al hospital, llamar a Locatel o al 911, ¿sí? Esto para evitar que la persona llegue cuando ya no queda otra más que intubarlo y la probabilidad de supervivencia bajo esas condiciones es menor al 10%. Entonces, cualquiera de estos significa córranle al hospital. Entonces, damos estas instrucciones. Entre 90 y 100 es normal, entre 90 y 91 es como un signo en observación. Hay que saber cuál es la oxigenación basal de cada persona. Hay personas que por sus antecedentes de vida, por enfermedades previas, qué sé yo, saturan todo el tiempo 91. No es lo ideal, ¿no? No es lo ideal, pero no es anormal para esa persona. Entonces, si esa persona puede estar saturando 91 y no necesariamente es algo de qué preocuparse si esa es su saturación basal, ¿ok? Entonces, hay que saber cuál es la saturación basal de cada persona. Ahora, alguien, por ejemplo, puede no bajar de 90%, alguien que normalmente siempre satura 98, 98, 98, y de repente se toma la oxigenación y está saturando 93. Esa persona acaba de tener una disminución de 5 puntos porcentuales de su oxigenación basal. Eso ya no es normal. Entonces, de ahí que la autovigilancia hecha de forma rutinaria es muy importante porque la persona entiende cuál es su oxigenación basal y entonces sabe, bueno, pues sí, o sea, hoy estoy 97, mañana 98, no estoy 96, 98, no pasa nada. Sí, pero si bajo a 92, incluso si esa saturación entra dentro de lo que es normal, para ese individuo en particular, pues no es normal, ¿no? Entonces, por eso es importante saberlo. En fin, cualquiera que esté oxigenando de 85 para abajo, 85 o menos, tiene que irse al hospital, no hay de otra. Estos ya no son casos que se puedan tratar de forma ambulatoria. El pulso o la frecuencia cardíaca en reposo, lo normal es entre 60 y 80 latidos por minuto. Entre 81 y 100, sobre todo en ausencia de fiebre. Ojo, porque en ausencia de fiebre, la elevación en el pulso cuando no hay fiebre es un signo de preocupación
porque con fiebre el pulso se eleva naturalmente. Es decir, una persona que tiene fiebre tiene el pulso elevado. Estas son dos cosas que van de la mano. Así que decir, tengo el pulso elevado y tengo fiebre, pues el pulso no preocupa porque es una consecuencia de la fiebre. Pero una persona que no tiene fiebre y tiene el pulso elevado, esto sí es preocupante. Entonces, aquí lo vemos como preocupante entre 81 y 100, sobre todo en ausencia de fiebre. De 101 a 120, esto sí ya lo vemos como un signo de alarma, ¿ok? Y cualquiera que tenga la frecuencia cardíaca por arriba de 120 y esto persiste en estado de reposo, tiene que irse al hospital, ¿no? La temperatura, lo mismo, entre 36 y 37 es normal, 37.1 a 30 y, perdón, aquí está mal la diapositiva, ¿no? 37.1 a 37.8, aquí le sobra un cerito, pero bueno, a 37.8 en observación se consideraría como una febrícula. 37.9, vamos a decir, esto ya es fiebre y preocupa sobre todo si persiste por más de un día. O sea, preocupa, punto, ¿no? Pero sobre todo si persiste por más de un día. Y cualquiera que tenga una fiebre mayor a 39 tiene que irse al hospital. En fin, eso es lo que hay que hacer. Una persona así, con signos normales, se autovigila cada 24 horas. Si tiene prueba positiva, autovigilarse cada 12 horas, o sea, 2 veces al día y buscar acompañamiento médico. Si tiene cualquiera de estos, hay que buscar atención médica, autovigilarse o sea, de 2 a 3 veces al día, autovigilarse. El chiste es autovigilarse para que si llega a haber un cambio, el cambio se detecte de inmediato y se empiece a actuar de la forma más temprana posible. Si se detecta una persona cuando ya trae una oxigenación de 87 y lleva días sin recibir oxígeno, suplementación de oxígeno y una serie de cosas, esa persona ya tiene mucho deterioro tisular y pulmonar y demás, ¿no? Entonces, por eso es importante agarrarlo temprano. Entonces, esta persona, si ya tiene 90, es posible que requiera oxígeno domiciliario, dependiendo cómo anden sus mediciones de oximetría. Estas personas todas requieren oxígeno domiciliario, no hay de otra. Deben autovigilarse entre cada 4 a 6 horas y estos todos requieren acompañamiento médico. Lo mismo que esto es buscar acompañamiento médico. Y si se tiene cualquiera de estas, como ya dije, hay que acudir de inmediato al hospital o llamar al 911. En fin, para terminar nada más quiero decirles esto. La clave para salvar vidas durante la pandemia e incluso independientemente de cómo vaya avanzando la pandemia, aquí la clave para salvar vidas es esto, lo que dije, los contagios. Hay que agarrarse los contagios, a combatir los contagios, prevenir, la prevención es clave en todo esto para salvar vidas. Entonces, prevenir es como una cascada en donde el agua que se acumula son las muertes. No queremos muertes, no queremos más agua acumulada. ¿Y cómo detenemos esta acumulación de agua? Pues lo más fácil, simple por física, o sea, esta cascada se detiene, la caída de la cascada, entre más arriba se agarre, es más fácil detener la caída. Entonces, lo más fácil es a nivel contagio. Lo siguiente es a nivel enfermedad, pero enfermedad temprana. Entre la enfermedad y la hospitalización, es decir, hay un trecho muy largo, ¿sí? Y entre más dejamos pasar la enfermedad, menos posibilidades tenemos de una vuelta atrás. Entonces, el contagio y la enfermedad temprana son la solución, son la clave para detener la muerte. Entonces, la muerte, desde luego, y las secuelas, como había dicho antes, ¿no? Entonces, tanto la pandemia, fíjense, es muy afín el control de la pandemia con el control de la enfermedad. La pandemia se controlaría muy bien a nivel contagio. No se controla, pero se puede disminuir la muerte a nivel enfermedad, ¿no? Es lo mismo, pero entre más abajo lo agarremos, enfocar los esfuerzos de la pandemia en las hospitalizaciones siempre fue una estrategia condenada a la muerte, ¿no? Porque es demasiado abajo en la cascada. A este nivel no queda otra más que el colapso y la acumulación de muertes. Es lo mismo la enfermedad como la pandemia misma. Ajá. Entonces,
estos son los puntos y donde nosotros, como población, podemos tomar cartas en el asunto. Necesitamos estar educados, saber qué hacer, qué acciones tomar. Y esto nos puede llevar a salvar muchas vidas. Gracias por su atención. Esto es todo de mi parte. Los invito a que visiten la página de internet de Salvemos Conciencia, salvemosconciencia.org. Si con un poco de suerte vamos a poder, estamos en todas las redes sociales, desde luego, creo que ya también estamos estamos también en LinkedIn, en todas estamos como Salvemos ORG o Salvemos Conciencia, ahí nos van a ver, estamos haciendo una campaña de crowdfunding, todo lo que hacemos, esto que estamos haciendo, somos altruistas 100%, todo lo que hacemos y lo que podemos proporcionar, los materiales que creamos, la atención que se le puede dar a pacientes y todo lo demás, se da gracias a que nos hagan donativos. Entonces, si pueden, si alguien tiene la inclinación de sumarse como patrocinador, una persona, cualquier donativo, 20 pesos, 50, 100, 1000 o todo lo que quieran, son muy bienvenidos y se emplean 100% para hacer esta labor que queremos continuar y hacer cada vez más amplia, de ayudar a la población durante este periodo que ha sido tan difícil para todos. En fin, muchas gracias por su atención.